Bueno, pues buenos días. Yo les voy a hablar sobre la posición original y recoge mucho de lo que han estado hablando Giovanna y Luis, ¿no? Parte de la idea de ver la justicia como imparcialidad. Entonces, esta posición original lo que busca es, reconoce por un lado que las personas tienen ciertos intereses naturales, ¿no? Ciertos intereses personales, están guiados por actitudes, por, por sentimientos. Entonces a la hora de escoger principios de justicia pues se verían cegados, ¿no? Por querer beneficiarse a sí mismos. Entonces lo que busca la posición original es plantarnos en una posición original. También aquí viene mucho lo del concepto de velo de la ignorancia, ¿no? Eh, lo que quiere decir este velo de la ignorancia, quiero dejarlo práctico para que no quede así como ideas filosóficas nada más, es, Sí, imaginemos que nos ponemos un velo en el que no sabemos qué función vamos a tener en la sociedad. No sabemos si vamos a ser personas ricas, no sabemos si vamos a tener alguna discapacidad, no sabemos qué sexo vamos a tener, eh, no sabemos ni siquiera la fuerza o la inteligencia que tenemos. Entonces, en esa posición de igualdad, dice Rawls, los principios, hay dos principios generales que podríamos obtener, ¿no? Básicamente. El principio, los que ya dijo Luis, el principio de mayor libertad y el principio de igualdad de oportunidades y su correlativo de principio de diferencia. Entonces, mayor libertad es, todas las personas en un plano, en esa posición original, quisiéramos tener más derechos fundamentales. Ninguna persona razonable en ese plano de igualdad quisiera que las mujeres no tuvieran derechos, porque puede que ser que sea una mujer. No quisiera que los discapacitados no tuvieran derechos o que las personas imputadas o que siguieran un proceso penal no tuvieran derechos. Y en esto me quiero detener en esto del imputado, porque generalmente los derechos humanos se han visto por algunas personas vistos como protectores de delincuentes, así lo dicen, ¿no? Esta visión lo único que refleja es su falta de ignorancia, falta de conocimiento en la materia. Los derechos humanos no son para proteger delincuentes. Los derechos humanos son otra cosa, van más allá, ¿no? Por estas garantías, como por ejemplo la presunción de inocencia, el debido proceso, se protegen no nada más a personas que están en un proceso penal, sino a todas las personas que posiblemente podamos estar en un proceso penal. Y más en un país como México, ¿no? Este, para nosotros a lo mejor ya no nos sorprende, pero para personas que no conocen el derecho, no están relacionadas con esto, les sorprendería la facilidad con la que un policía puede sembrar un arma en tu coche o sembrarte droga, ¿no? O cómo se fabrican las pruebas en el Ministerio Público. Entonces, precisamente estas garantías de presunción de inocencia, de debido proceso y demás que rigen el proceso penal en México y en muchos países son garantías precisamente para todos nosotros que nos veamos en alguna situación como esa, ¿no? Que no son justas y que se llevan a cabo. Entonces, este primer postulado sería más derechos fundamentales. En esta posición de igualdad, más derechos fundamentales. Ahora, eh, también de, hablando también del derecho penal, lo de la prisión preventiva, que también me parece un tema muy importante. Ya hay un caso que se está presentando en la Corte Interamericana. De hecho, se acaba de presentar en mayo. Es el caso Daniel García, precisamente sobre el arraigo y prisión preventiva. En este caso, esa persona estuvo 17 años en prisión preventiva. Imagínense eso, 17 años esperando sentencia en prisión preventiva. Nos van a condenar y es una condena que estigmatiza a todo el Estado mexicano internacionalmente. Entonces, de hecho ya hay un trámite de una sentencia, perdón, y viene esta también. Eh, Vamos a aterrizar esto de la posición original. Eh, en la práctica, ¿cómo sería? Es algo hipotético, ¿no? Pensar que las personas se quitaran sus creencias, sus actitudes, pues es algo hipotético, pero es un ideal, que donde se tiene que ver representado en los congresos, en las legislaturas de los estados, en el Congreso de la Unión, por ejemplo. Entonces, a la hora de dictar leyes, los congresos tienen que, pues, o los legisladores más bien, ver a través de este velo de la ignorancia, ¿no? Ver eh, por el interés las necesidades de los demás, no para beneficio propio. Como sabemos, en México es un país que está muy... eh, se guía por intereses políticos, ya los legisladores que están en su cargo pues obedecen a ciertos intereses de sus partidos,
lo cual está en contraposición con esto de la posición original. Entonces, pues ese sería un primer llamado. Ahí es donde se tendría que aplicar esto de la posición original en los congresos. Ya terminando, el principio de diferencia, que es el otro principio que también ya mencionaba Luis, dice en general, condiciones iguales para todos, pero no se trata de tratar a todos iguales. Por naturaleza las personas somos distintas. Creo que sería un mundo caótico si todos fuéramos iguales. Entonces, lo que hace este principio de diferencia es reconocer esas desigualdades. Hay personas que necesitan más, hay personas que necesitan menos. Esto tiene mucho que ver con las acciones afirmativas. Estas acciones que tienden a nivelar las condiciones de igualdad. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona, un niño, por ejemplo, en Oaxaca, vaya a la escuela sin desayunar, tenga que atravesar 2 kilómetros caminando, a que a lo mejor alguien como nosotros vaya a la escuela en coche o etcétera. No es una posición de igualdad. Se tienen que tomar esas medidas que son positivas para que las dos personas partan de un mismo punto, pero respetando sus diferencias también. Es el postulado que viene desde Aristóteles, ¿no? Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esto tiene que ver mucho también con el principio de diferencia. Y ya para terminar, esta posición original, esta idea de Rawls, también es como una base de la justicia. No pretende que sea como un resultado ya final, ya elaborado, sino que permite establecer ciertas bases, como estos dos principios que acabamos de mencionar. Y de entrada dice no al utilitarismo. El utilitarismo, como ya también lo mencionaban nuestros compañeros, puede ser entendido simplemente como maximizar la felicidad o los placeres de la mayoría, ¿no? Incluso a costas de la minoría, lo cual pues no podría ser aceptado en un estado democrático tampoco, porque el primer problema que representaría es precisamente eso. La minoría también necesita protección, y el otro problema que representaría es qué placeres, qué es felicidad, porque para mí un placer puede ser distinto a lo que tengan todos ustedes. Aquí viene también un ejemplo que hace el profesor Michael Sandel de la Universidad de Harvard. No es lo mismo a lo mejor ver Los Simpson, así presenta el ejemplo, Los Simpson, que puede ser un placer para cualquier persona, a leer a Shakespeare. Entonces hay diferentes tipos de placeres, pueden ser placeres altos, placeres bajos, pero para ponernos de acuerdo y para respetar a la mayoría, pues, ¿qué placeres? ¿Qué es placer? ¿No? Y creo que con esto cerraría, también con la frase de que lo dice Rawls en su libro, que me parece una frase muy atinada, que la manera en que son las cosas no determina la manera en que deberían de ser. Entonces, pues, nuestra función, aparte de analizar todas estas cuestiones filosóficas, también es llevarlo a la práctica, como estudiantes de derecho, como abogados, como politólogos, etcétera, es criticar, ¿no? Yo creo que una de las principales funciones es esa, para mejorar nuestra sociedad. Yo sí creo en el cambio social que se puede dar y se ha dado en México. Y con eso terminaría. Muchas gracias.